Muy bien, buenas noches a todos y a todas. Siempre, bueno, es un honor tener aquí a nuestra compañera, colega, la doctora María Esmeralda González Hernández, que juntos haremos una plática sobre este tema que les ofrecimos, palingénesis, terapia de sanación. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué sana? Bueno, pues hoy van a descubrir lo que sana. Qué cosa sana esta terapia, ¿no? Pero bueno, antes vamos a entrar en explicarles un poquito quién es la doctora, aunque muchos ya la conocen, ya ha estado en los talleres, estuvimos en Cuautla recientemente haciendo un trabajo excelente, por cierto. Bueno, está la doctora licenciada en medicina, ha tenido maestría en la salud pública, eh, diplomado en medicina del trabajo, y he participado en algunos trabajos, proyectos importantes, ¿sí? Eh, ha trabajado en la Subsecretaría de la Salud Pública en Hidalgo, en grupo de SANTE de radiodiagnóstico médico, en fin, en la Fundación WEX, VEX, AC. En fin, ahí tiene una serie de trabajos y su experiencia profunda, ¿no? Ha estado en el hospital regional de Zumpango, en el IMSS. En realidad tiene todo un trabajo en contacto directo con la salud y hoy también, bueno, es una maestra de yoga, meditación y terapeuta, reeducadora prenatal y de renacimiento para coronar esta parte, ¿no? Y un ser humano extraordinario, así como todos los que hoy nos acompañan, ¿no? Para que no se sientan. Así, porque ella nada más, no. Todos son extraordinarios y gracias por estar aquí. Así es de que le damos la bienvenida a la doctora. Va a compartirnos algo importante y al final yo daré mi otra parte. Así es de que vamos a iniciar con la presentación. ¿Quiere o decir algunas palabras antes de arrancar en esta aventura de este diálogo que vamos a tener? Adelante. Pues, pues yo muy emocionada y agradecida por la oportunidad de estar con todos ustedes, compartir un poquito de pues esta terapia, que bueno, a nivel personal, esta terapia pues sí definitivamente cambió completamente mi vida, ¿no? Y pues por eso cuando el maestro Rubén pues nos invitó a estudiarla para nosotros aplicarla, pues bueno, ahí llegué. Y bueno, entonces sin más preámbulo y más que darles nuevamente la bienvenida, me voy a permitir compartir nuevamente pantalla para que empecemos a platicar un poquito pues de todo esto que como bien comentábamos, bueno, comentaba el maestro al principio, que para introducirnos a qué es la génesis y por qué es una terapia de sanación, pues primero vamos a abordar un poquito el tema de los traumas prenatales, su origen y clasificación. Y aquí es importante el que nosotros, pues, entendamos, ¿no? Que esto que sucede durante el embarazo es, pues, de entrada extraordinario. Es un milagro en sí mismo el tema de poder gestar una vida, quienes somos mujeres, el tener dentro de nosotros a un ser que es completa y absolutamente diferente, que es otra persona, de verdad es una responsabilidad enorme. Y algo que es muy interesante también, es que nosotros cuando estamos en esta etapa, digamos, dentro del útero, cuando estamos incluso también en el momento del parto,
en nuestros primeros años de vida, pero sobre todo, digamos, esta vida intrauterina, estamos expuestos a un montón de factores. Esos factores, pues, están dados por tanto la sociedad, el medio ambiente en el que el embarazo transcurre, Ah, las situaciones que tienen que ver directamente ya con la mamá, todo el entorno en cuanto a si tuvo atención médica, si estuvo bien alimentada, un entorno también ya lo más cercano que sería esta relación que guarda con, con su pareja. Y todo esto, este conjunto de factores que nosotros vemos ahí, también unos porcentajes, sociedad y medio ambiente, 50%, pareja 25%, entorno natal 25%, esos factores lo que nos van a generar va a hacer una serie de memorias a nivel lo más profundo de nuestro ser. Entonces, la pregunta que nos hacía el maestro al principio, bueno, ¿qué vamos a sanar, no? Pues resulta que en muchas ocasiones nosotros, ya de adultos, ya a lo mejor en nuestra etapa incluso de adolescencia, de pronto hay algunas sensaciones, emociones que no alcanzamos a entender de dónde vienen, ¿no? Que de pronto a lo mejor tenemos una situación de, no sé, sensación de que no valemos, a lo mejor tenemos una emoción de dolor que no sabemos de dónde se origina, porque esta vida intrauterina es hasta cierto punto una vida que se queda grabada en nuestro inconsciente, que no la tenemos así el panorama como muy claro porque desafortunadamente en muchas ocasiones nosotros no tenemos, a veces como mamás, como familia, hay muchas cosas que no se exteriorizan, que no se verbalizan, que no a nuestros hijos pues no les decimos, mira, durante el parto fue muy difícil o durante el embarazo sufrió un accidente automovilístico. Son cosas que nosotros desde el rol de mamá Sí, desde de es papá un único vamos sector. pues como que dejando un poquito de lado sin saber la importancia que llegan a tener todos estos factores para el desarrollo de el bebé. Entonces, muchas ocasiones no son situaciones que nosotros hayamos generado de manera, como muy consciente. En ocasiones tiene que ver, no sé, por ejemplo, un tema de un huracán, un desastre, en el sentido natural, obviamente está fuera del control de los papás, la muerte de un familiar muy cercano, la muerte incluso de alguno de los papás, obviamente son cosas que están más allá de nuestro control. Hay algunas otras, por ejemplo, temas de infidelidades, cosas que vamos a ir desarrollando más adelante, que todo este entorno, durante el embarazo deja una huella. Ese concepto de huella en psicología se llaman enegramas y estos engramas se refieren a que una experiencia, sea una experiencia placentera o sea una experiencia traumática, cuando es una experiencia muy fuerte nos marque, este, ese momento va a quedar grabado en nosotros de una manera muy intensa. Va a quedar grabado con los aromas, va a quedar grabado con los colores, con la luz, con las sensaciones térmicas que tengamos en ese momento, con el abrazo que recibamos, con todo este contacto a lo mejor es con nuestro entorno. Entonces, a través de todos nuestros sentidos, no solamente con el oído o los ojos, sino en realidad estos engramas se profundizan muy, muy, muy adentro y no todos son traumáticos, pero dentro de los engramas hay algunos que van a estar asociados al trauma. Entonces, les decía, nosotros llegamos a un punto de nuestra vida en el que no sabemos por qué nos autosaboteamos, en el que no sabemos
por qué tenemos alguna situación a nivel pues a lo mejor emocional, psicológico, en donde no sabemos por qué tenemos conflicto con nuestras parejas, pero pues resulta que todo eso que nosotros vivimos en nuestra vida intrauterina se queda ahí grabado en diferentes aspectos, ¿no? A nivel sensorial, vamos a guardar esos recuerdos de nuestra vida dentro de cómo un recuerdo que es muy, muy, muy bonito y muy significativo para todos nosotros es el latido del corazón de mamá. Por eso, por ejemplo, cuando el niño ya su vida extrauterina recién nacido y nada más quiere estar pegado, 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 pegado a mamá, ¿no? Necesidad de estar escuchando el corazón de mamá y de escucharlo tranquilo, pues le va a generar una sensación de estar, de tranquilidad. A nivel de nuestra biología molecular, por ejemplo, pues lo que la mamá coma durante el embarazo, las emociones que también nosotros durante el embarazo sintamos, son emociones que a través de la comunicación hormonal, pues le vamos a pasar a nuestro bebé. O sea, si durante el embarazo estamos bajo una situación de un extremo estrés por el trabajo, porque nos quedamos sin casa, porque, no sé, ¿no? Nosotros teníamos planeado que el embarazo fuera de una manera, que nuestra pareja fuera de una manera y de pronto las cosas no salen como nosotros pensábamos. Todo eso deja una huella también a nivel molecular. Nuestro cuerpo sabe en todo momento qué fue lo que sucedió, en dónde falló, en dónde ya hubo alguna situación que nos genera, pues, a lo mejor esa ansiedad, ese estrés. Entonces, y también va a haber un cierto nivel intuitivo en el que nosotros percibimos que a lo mejor algo no está bien, pero no sabemos muy bien por dónde va. Entonces, el vientre materno, nosotros lo concebimos como un laboratorio permanente de la naturaleza. Es un espacio en donde nosotras las mujeres dejamos que la humanidad exista o a partir de este útero es que pues nosotros todos estamos aquí, ¿no? Esta relación, este impacto, esta situación así como tan, 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 tan fuerte, esta responsabilidad tan grande, en muchas ocasiones, pues no es una responsabilidad que tengamos así del todo clara, ¿no? De pronto llegamos a veces a un embarazo en una circunstancia no deseada, no planeada. A veces, pues nosotros, no, nosotras mismas apenas estamos desarrollando pues nuestra propia esencia, estamos conociendo nuestro ser y ¡pum! Llega un embarazo, ¿no? Entonces, sin embargo, lo cierto es que, bueno, este útero va a ser ese laboratorio en donde se va a gestar una persona nueva, con características completamente diferentes, con personalidad individual propia y desde el mismo momento de la concepción va a tener completa y absolutamente ya un montón de experiencias desde ese mismo momento. El maestro Rubén en su libro, en su libro sobre Más allá del vientre materno, en donde nos introduce a esta terapia, nos dice que el momento de la concepción es un ritual de enlace en donde el espermatozoide se une al óvulo, comienza a girar a su alrededor y en el momento más inesperado penetra en la célula. Y exactamente en ese microsegundo aparece una chispa de luz que procede de las galaxias, lo imanta produciendo el milagro más grande de la vida y formando a un nuevo ser de luz. Este momento de la concepción, o sea, desde ese mismo momento nosotros ya vamos a ir, desde ese instante donde hay ese chispazo de luz, ya podemos estar hablando de que eso empieza a determinar lo que
cada uno de nosotros va a hacer como ser humano, ¿no? Si es un tema de embarazo deseado, planeado, en donde realmente hay una relación afectiva con la pareja, pues estamos hablando de que va a ser una concepción natural. En ocasiones, pues esa concepción se da en una situación de inconsciencia, bajo el influjo de diferentes sustancias psicoactivas, alcohol, drogas, a lo mejor en un tema en donde, bueno, pues ganó la hormona. Accidentada nos referimos sobre todo cuando pues a lo mejor la otra persona ni sabía, ¿no? Que nosotros estábamos ahí en etapa fértil, no estaba esperando un embarazo, pero pues nosotros de alguna manera damos esa pauta para que pues el embarazo pueda sucederse, porque pues a lo mejor queremos pues atrapar a la pareja, ¿no? En un compromiso ya más formal. Y también tenemos, y esto es cada vez más común, un tipo de concepción que se considera agresiva y que tiene que ver, pues a veces con este deseo de hombre-mujer, de la pareja, de tener descendencia y haberlo intentado por otro tipo de estrategias, no haber funcionado y haber llegado al laboratorio, a la inseminación artificial, a generar a lo mejor condiciones que en cierto sentido, pues la concepción va a ser, pues un poco más accidentada y obligada. Ahora vamos a dar un saltito para entender también que durante el nacimiento es otro momento que es, híjole, súper vital porque ese entorno que nosotros estuvimos viviendo durante la vida intrauterina, de pronto, de manera abrupta, ¡pum!, ¿no? Tiene que dar paso a lo que sigue. Entonces, el dar a luz es un acto sagrado, digno de respeto por lo que entraña en cuanto al surgimiento de una nueva vida. Y esto va a suponer para la mamá y para el bebé, pues un momento muy intenso, es un momento en donde se produce una gran cantidad de engramas, los que les decía, o sea, esas experiencias se quedan, la experiencia del nacimiento a todos nos va a generar una huella que nos va a acompañar durante toda nuestra vida. Entonces, empezamos, les decía, el momento de la concepción ya nos determina, el momento del parto genera un montón de engramas, pero en ese inter, pues hay un montón de otras cosas, ¿no? También en cuanto a esto, el maestro que desarrolla este método, que después el maestro Rubén nos va a hablar más, el doctor Michel Oden, demuestra que la importancia del estado mental y emocional de la madre al momento del parto es completa y absolutamente determinante también para este momento y para estos engramas que sí o sí se van a generar durante el parto. A nivel fisiológico, el nacimiento es increíblemente complejo. Tiene que haber una coordinación íntima entre lo que es el cuerpo de la mamá, el cuerpo del bebé, para que todo fluya de la mejor manera. Si la mamá, por ejemplo, mental, emocionalmente está alterada, si, por ejemplo, durante todo el embarazo, pues estuvo viviendo un poco esta experiencia de los partos de otras personas, en donde le dijeron que era difícil, en donde le dijeron que era fácil, en donde le dijeron que tenía que respirar de una manera o que a ella le funciona tal cosa y así. O sea, cuando hay una mujer embarazada, pues tendemos mucho del entorno, la mamá, el papá, la pareja, la suegra, el suegro, las vecinas, las amigas, sobre todo si ya hemos sido mamás, a lo mejor de manera poco consciente, sin mala intención, pero pues sí de manera poco consciente, comenzamos a comentar pues cómo nos fue, que y muchas veces lo hacemos de una manera poco respetuosa en el sentido de que nosotros decimos no, o sea, el parto es así, ¿no?
Y cuando entonces la mujer que está pariendo no tiene esa experiencia que le comentaron, pues de pronto se encuentra desconcertada, ¿no? Entonces, y eso puede inducir estados mentales o emocionales que interfieran con el momento del parto y que en lugar de generar pues esta sinergia entre la mamá y y el bebé, pues todo se vaya como complicando un poquito más. Y si encima de eso le metemos el sistema de salud, en donde, pues bueno, hablamos de que la mamá, pues, es sacada de su entorno familiar, es llevada a un hospital, en donde al lado está a lo mejor pariendo otra persona, que está más inquieta que ella o lo que sea, pues obviamente eso, pues, nos va complicando un momento, esta parte del parto. Otra cosa que también, pues es como muy importante es que el momento de nuestro nacimiento, el momento específico de la llegada de la vida intrauterina a la vida extrauterina, nos va a marcar, o nos va, más que a marcar, más bien nos va a dar una guía sobre toda nuestra vida, ¿no? Estamos hablando sobre todo, pues, de lo que sería nuestra carta natal. El lugar donde nacemos, el año, mes, día, la hora, todo eso, el momento del parto como tal, pues viene acompañado de toda esta información impregnada ahí en nuestra carta natal. Y esta carta natal nos va a ayudar a entender mucho de nuestra vida, de nuestro propósito de vida, de por qué nuestra relación con la pareja, de por qué nuestra relación con los papás, y también nos va a dar guía sobre cómo fue la vida intrauterina. Entonces, les comentaba al principio, en la vida intrauterina hay muchas cosas que pues difícilmente a lo mejor nuestros papás van a hablar con nosotros, que a lo mejor pues se obvían, se olvidan, pero que a nosotros nos marcan de tal manera que al día de hoy, pues todas mis relaciones, de pareja son relaciones violentas. Durante todos mis trabajos siempre, soy la que, pues no sé, ¿no? Le cargan la mano, pero no le dan el reconocimiento y así, ¿no? Entonces, todas estas cosas, les digo, están completamente ligadas a los eventos que nosotros tuvimos en nuestra vida intrauterina y que en muchas ocasiones, pues nosotros ni enterados estamos. Entonces, en ese sentido, la carta natal nos ayuda a entender un poquito también de cómo se desarrollan estos traumas. Dejan ahí una pequeña guía para que tengamos una guía de por qué fue que, o por qué es que yo tengo ciertas características de la personalidad. Entonces, nosotros hablamos, bueno, sin profundizar mucho, hablamos de que el trauma prenatal lo vemos en nuestra carta natal. Y que pues esta carta natal pues obviamente nos va a dar un poquito tanto de cuestiones kármicas como de cómo vivimos nuestra espiritualidad, el tema de nuestras vidas pasadas, de cómo o qué relación a lo mejor tenemos con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con el dinero y con un montón de cosas. Pero les decía, hablando del trauma prenatal, también nos da una pequeña guía de hacia dónde vamos, ¿no? Y bueno, entrando en materia, pues el trauma prenatal se concibe como una herida psicológica psicológica o física recibida durante el periodo prenatal. Este trauma se asocia a una emoción negativa y duradera que el bebé percibe como un riesgo a su bienestar. Y entonces el sistema mental del bebé dentro del útero se desequilibra. Esta herida, les decía, en muchas ocasiones es una herida, pues, involuntaria o inconsciente, en donde a lo mejor, pues, pues sí, o sea, nuestra mamá, nuestro papá, el entorno en el que se da el embarazo, determina, y pues bueno, a lo mejor no con la intención, pero ahí está ya esa huella, ¿no?
Entonces les decía, los engramas son recuerdos dolorosos que en este caso, durante la vida intrauterina, se guardan a nivel desde las células madre de todos nuestros órganos y sistemas. No todos los engramas van a generar trauma y al final del día realmente es imposible que a las embarazadas las pongamos en en un, no sé, algo aislados para que no vivan nada de eso. O sea, en realidad, estas situaciones son situaciones, o sea, quién está esperando a lo mejor un huracán o quién está esperando que lo corran del trabajo o que haya un accidente. En realidad, pues son cosas que difícilmente podemos eliminar por completo, ¿no? Sin embargo, bueno, obviamente si la situación económica, incluso antes del embarazo no era la mejor, si la pareja, pues era una pareja que estaba casada y que, pues yo, fui ahí la tercera en discordia, o sea, como muchas cosas al final del día, pues sí se pueden prevenir pero bueno, de todas maneras, a veces ahí llegamos a esa situación, ¿no? Entonces, retomando esta parte de la carta natal, el maestro Rubén ha identificado 10 traumas prenatales que son clásicos y que están asociados con la posición de los planetas al momento de nuestro nacimiento. De estos 10 clásicos se clasifican en diferentes situaciones. La primera es cualitativos. Estos vamos a tener traumas que son crónicos que vamos, a pesar de que tengamos, pues como un acercamiento a este tipo de terapias, pues de todas maneras, pues van a estar allí, ¿no? Hasta que, pues bueno, a lo mejor vamos a tener que hacer mucho trabajo para poder sacarlos. Hay algunos que son también graves y que estos va a costar todavía más trabajo y los que son muy graves, que como tal, pues a lo mejor vamos a poder, pues controlar un poco pero que bueno, al final del día, pues sí nos va a dar como mucho más trabajo, ¿no? Cuantitativamente, los clasifica como incómodos que pues si no tenemos la terapia, pues a lo mejor solamente van a estar allí como latentes, pero en general pues a lo mejor vamos a poder seguir avanzando, a lo mejor de una manera pues incómoda, pero funcional. Problemáticos que son un poco más complicados de poder controlar, que definitivamente estas personas que tenemos este tipo de trauma prenatal, sí o sí acabamos pues buscando un camino que nos permita ir mejorando, porque el trauma que traemos es un trauma un poquito más fuerte y no nos deja avanzar muchas ocasiones en la vida. Y finalmente también cuantitativamente tenemos los incontrolables, que pues estos, como su nombre lo dice, de verdad, o sea, es muy difícil, incluso con terapia adecuada, que la persona pues pueda realmente, no imposible, pero sí es muy difícil que pueda trascenderlos. Y dependiendo del momento en el que se dé este trauma prenatal, pues podemos tener impacto a nivel de órganos y sistemas, o sea, palpable, o sea, temas en donde nuestro sistema nervioso, nuestros huesos, nuestras articulaciones son los que tienen problemas. También llega generalmente a nivel del segundo trimestre de embarazo, pues además, si en ese momento se da el trauma, pues vamos a tener con temas emocionales de manera muy fuerte, personas que tienden hacia la depresión, hacia la ansiedad y mentales, que ya ahí estamos hablando, además pues de temas ya más complicados, específicamente ya hacia sistema nervioso, que a lo mejor nos van a costar también un poquito más de trabajo. Eso se da generalmente si el trauma se genera durante el tercer trimestre de embarazo. Entonces, dentro de los, lo vamos a ver así muy rápido, si no nos va a dar tiempo de ver lo demás. Entonces, dentro de los traumas crónicos, tenemos las personas con trauma solar, lunar, mercuriano, jupiteriano, los graves, venusiano, uraniano, neptuniano, muy graves, los que tienen a Marte, Saturno y Plutón. Y
las personas que pueden llegar a tener, pues ahora sí que síntomas incómodos es que tengan entre 1 y 2 traumas prenatales, problemáticos de 3 a 5, incontrolables, pues más 6 a 10. Y les decía yo, en la temporalidad, los orgánicos, o sea, el que va a tener un efecto directo sobre el desarrollo del cuerpo del bebé, se da durante los primeros 2 meses de embarazo. Los emocionales entre el tercero y el quinto mes de embarazo, que más o menos corresponde al segundo trimestre de embarazo, y los sociales o mentales entre los 6 y 9 meses de embarazo. Es decir, por ejemplo, si durante el primer trimestre de embarazo la mujer sufrió un accidente, entonces el bebé puede tener situaciones, por ejemplo, de malformaciones congénitas. Si es durante el segundo, entre los 3 y 5 meses de embarazo, entonces, a lo mejor, o sea, el mismo problemas emocionales y lo mismo si en lugar de ser en los primeros 5 meses es entre los 6 y los 9, pues van a ser problemas a nivel social o mental. El trauma solar, y bueno, ahí a lo mejor algunos nos vamos a ir identificando. El trauma solar se refiere a líderes que se conflictúan con la autoridad, que van a tener autoestima baja, van a ser descuidados hacia su propia persona, apáticos hacia el tema material. Son grandes protectores de la gente desvalida, son los defensores, los que salen ahí en pro de la justicia. Van a tener también una inclinación nata hacia lo espiritual, enemigos de la injusticia. En las mujeres son o vamos a ser personas que buscan en su pareja al padre. Y dentro de las causas de este tipo de trauma está el desconocimiento a la paternidad, la ausencia del padre en el embarazo, la separación en el embarazo, embarazo de padre desconocido. Ya ven que comentábamos que pues a veces, o sea, si fue en una fiesta y estaba la mujer toda borracha o drogada, pues a lo mejor ni vas a saber quién es el papá. También se da cuando deseamos que el bebé sea hombre y biológicamente es una mujer. El trauma lunar son personas serviciales que además están dispuestas al sacrificio. Les cuesta trabajo decir que no. Se sacrifican constantemente por la causa que sea. Hay un alto sentido del deber, se entregan a su familia aún en contra de su propia salud. Ellos requieren sentirse útiles para sentir que valen. Y van a tender a estas personas a quedarse solas en su vida emocional porque se entregan hacia los demás y ya después se acuerdan que ellos también tenían necesidades. Y todo esto pues está de la mano del temor al abandono, o sea, son altamente complacientes pues para que no los dejen. Ahora, ¿por qué se da este tipo de trauma? Pues porque durante el embarazo hubo tristeza, desilusión de la madre, no aceptación de la maternidad, un embarazo en edad temprana, se descubrió la infidelidad de la pareja, hubo un embarazo paralelo con la amante, hay un abandono emocional de la madre porque pues ella está viviendo a lo mejor su proceso de duelo por el tema de la infidelidad o porque la pareja se fue. Se esperaba niño y digo, en este es al revés, se esperaba niña y es niño. Y la mamá puede sentir una sumisión y frustración exagerada por la circunstancia en la que se da el embarazo. El trauma mercuriano son personas muy inteligentes, poco comunicativas, que analizan demasiado las cosas y que pues analizan y les cuesta mucho decidirse, son muy inseguras. Aunque tengan soluciones para todo, difícilmente lo externan y llevarlo a cabo menos. Va a haber una comunicación fluida, pero por escrito, teléfono o internet. De frente les cuesta mucho trabajo exponer su punto. Este tipo de trauma se da porque se guardan secretos en el embarazo, hay envidias familiares, chismes de la pareja de orden emocional o sexual, porque fuimos madres solteras, porque hubo una aventura sexual durante el embarazo, o el embarazo se da con una persona casada y se tiene vergüenza, o en este caso, pues es al otro extremo, es en el embarazo en edad avanzada. El trauma marciano, pues las personas son en apariencia tranquilas, pero son altamente agresivas, son capaces de agredir físicamente, al grado incluso de tener conductas asesinas y estar a la defensiva por la sensación de que todo el mundo quiere dañarlos. Gustan de actividades en donde se genere una gran cantidad de adrenalina.
actividades extremas y esto mismo los hace tener una tendencia a accidentarse. Además, están enojados con la vida y no saben por qué. Hay una voluntad muy pobre, dejan las cosas empezadas, así se puso difícil la cosa y la dejan de lado. Este tipo de trauma se da porque durante el embarazo se vivió violencia intrafamiliar, golpes físicos a la embarazada, el consumo de de medicamentos que son contrarios al embarazo, intoxicación por alimentos, consumo de alcohol y drogas durante el embarazo, inhalar sustancias tóxicas, cirugías durante el embarazo, agresión sexual a la mujer embarazada o sobrecarga física de la madre. Entonces, el siguiente es el venusiano. Estas van a ser personas vacías, nada las llena. Aunque la vida constantemente las premia con negocios, familia, buena familia, fama, buena familia, de todas maneras, se van a sentir insuficientes, se van a sentir incluso rechazados, a pesar de que tengan el aplauso constante, de todas maneras, no logran sentir que, pues que su vida sea plena. Van a buscar también la adrenalina para sentirse vivos, van a confundir el amor con el sexo, no se enamoran de las personas, se enamoran de las situaciones, se enamora no de la persona, sino de lo que la otra persona, su pareja, hace por ellos. Entre más haga por ellos, pues más sensación de enamoramiento van a tener, pero no es un enamoramiento genuino, ¿no? Las causas de este tipo de trauma va a ser rechazo o apatía por el embarazo, muerte de familiares cercanos, el intento de aborto, el embarazo que fue difícil, que se complicó, que tuvo preeclampsia, que estuvo bajo tratamiento en el hospital 2 días de los 6 de la semana, actividades de alto riesgo o que haya frustración por el embarazo porque interfiere con mi vida profesional, porque ya no me dejó desarrollarme, porque las náuseas no me gustan, noticias graves, accidentes y el tabaquismo de la mamá. El trauma van a ser personas accidentes, dinámicas, polifacéticas, con medidas, administradores. No necesitan títulos, pero van a dejar también cosas inconclusas porque tienen miedo al éxito, se van a autosabotear. La religión les va a crear directamente conflicto y además son estas personas que siempre quieren tener la razón. Siempre, su opinión es la más valiosa, pero además no saben recibir, o sea, cuando se ven en una situación a lo mejor como de necesidad, no saben reconocer que tienen esta necesidad y no saben, pedir ayuda y mucho menos recibirla. Aquí las principales causas van a ser carencias económicas, alimenticias, nutricionales durante el embarazo, el despido, la inseguridad económica, pérdida total o parcial del negocio, limitaciones durante el embarazo, los sentimientos de impotencia, el haber vivido alguna injusticia, la pérdida total o parcial de la casa por agentes naturales. El trauma saturniano, estas van a ser personas que temen estar aisladas, viejas, abandonadas. Y entonces antes de que me abandonen, pues bloqueo el acceso a mis sentimientos. Pero van a también carecer de fe, confianza en sí mismas, van a ser muy duras consigo mismas, con todo mundo a lo mejor tienen una sensación de compasión, pero con uno mismo es bien complicado. Trabajan solos, no se sienten dignos de nada, no saben para dónde dirigir la vida, es todo un caos. Aunque tengan una capacidad económica, viven en extrema pobreza, les cuesta mucho trabajo invertir dinero, invertir en salud, en sí mismos. Las causas van a ser porque hubo un intento de aborto, impacto por la muerte de alguno de los padres, enfermedad grave de la madre, accidente o susto muy fuerte durante el embarazo, un embarazo en ambiente hostil, en la miseria, ya durante el momento de las últimas semanas de embarazo, pues asfixia del bebé, odio hacia el esposo o pánico por fenómenos naturales. El trauma arañano van a ser personas inquietas, hiperactivas, nerviosas, no pueden estar mucho tiempo en un solo lugar, van por la vida a toda velocidad, no se detienen a analizar o a experimentar como tal la experiencia o lo que estén viviendo, sino que ya ni siquiera ha terminado esto, ya están pensando con lo que van a hacer después.
Son muy hábiles para resolver problemas, son muy creativos e incluso genios, pero no les gustan las reglas. Son incansables, duermen poco, no saben mandar, no se dejan amar. Son personas que todo el tiempo van saltando de una relación a otra, de un trabajo a otro. Y las principales causas son vivir el embarazo compartiendo casa, incertidumbre, ansiedad, deseos de que el bebé nazca en otras ocasiones, o sea, la mamá no quería estar aquí, quería estar allá, estar huyendo durante el embarazo, demasiados viajes, cambios de casa, miedo, nerviosismo por aborto previo, cambios bruscos o situaciones inesperadas. El trauma neptuniano van a ser personas místicas, altruistas, compasivas, protectores con facultades psíquicas, pero son víctimas de deshonestos y mentirosos, son muy ingenuos o somos muy ingenuos, todos nos creemos. Entonces, buscamos a lo mejor como justificación de que nos exploten física, mental, emocional, sexual, espiritualmente, justificamos al agresor y eso, o sea, no nos deja tener realmente una relación de pares con las parejas, ¿no? Y también finalmente, pues así como que nosotros damos todo y no hay nada de regreso, ¿no? Porque pues el otro nomás está viendo a ver qué más le damos. Eso nos genera una profunda sensación de soledad. No sabemos relacionarnos con las personas porque nos relacionamos desde esta perspectiva en donde, pues, no sé, asumimos que todas las personas son buenas y pues eso a la larga, pues nos genera estos sentimientos de pesimismo. Las principales causas son enfermedad o miedo de dañar al bebé, sobreprotección por parte de las mamás, el cordón umbilical enredado, falta de oxigenación durante el embarazo, problemas hormonales en la mujer, sentimientos de culpa por descuido, o sea, a lo mejor la mamá se golpeó o algo y está con la duda de que fue su culpa, crear un mundo fantasioso al bebé en donde se le dice yo te voy a proteger y todo aquí, yo te voy a defender y demás. El exceso de anestesia al final del embarazo que no permite que el parto sea, pues, todo lo sentido que debe de ser. El trauma plutoniano van a ser personas con apariencia tranquila, que en realidad son radicales, temerarias, reprimidas, apasionadas, sexualmente muy inquietas, van a tener tendencia a acumular emociones y sentimientos hasta explotar, pensamientos morbosos, suicidas, son disciplinadas pero poco negociadoras, poco profundas, van a soportar condiciones extremas hasta que exploten y cuando explotan, explotan bien. Las principales causas van a ser experiencias traumáticas en el embarazo, intento de suicidio del padre o la madre, convivencia con alcohólicos o adictos, abuso sexual también en el embarazo, el vivir violencia psicológica, ser testigos de accidentes como muy aparatosos que no pudimos establecer así dentro de nuestro constructo mental, agresión con arma de fuego, pérdida inesperada de un hijo, pérdida de un familiar por accidente. En ese sentido, pues, o sea, si nos ponemos a lo mejor un poquito la atención, a lo mejor algunas de estas cosas se resuenan con algunas situaciones que yo vivo, que yo identifico dentro de mi persona y que en ocasiones de verdad no sabemos de dónde vienen. De repente a lo mejor no somos tan conscientes de en qué momento de nuestra vida, por qué somos tan ingenuos, siempre nos hacen lo mismo, por qué tendemos a ser agresivos, aunque yo conscientemente digo, no, vete, y de todas maneras termino siendo a lo mejor agresiva en relaciones interpersonales. Pues bueno, estas son algunas de las situaciones que no tenemos a veces del todo consciente, pero que están ahí y que pues a veces no nos dejan avanzar. Entonces ahora pues el maestro Rubén nos va a platicar sobre qué es esta terapia de palingénesis, ya que dio un panorama muy general de por dónde puede estar mi problema y ahora qué hago, para dónde voy. Así es, gracias, doctora. Realmente hizo una síntesis de casi 270 hojas del libro. En realidad, en este tiempo les dio a todos los que están aquí presentes
los diferentes tipos de trauma prenatal y las causas que son muy importantes, ¿no? La mayoría de la gente desconoce si tiene o no traumas prenatales hoy al ver alguna de las patologías de comportamiento de algunas acciones a más de 5 o 6 de los que están aquí en este grupo les hizo ruido. Digo, oye, yo tengo eso. Algunos se pusieron varios chalequitos y es que yo tengo eso. Todos tenemos algunas tendencias de esas, pero son temporales, pero quien tiene una tendencia repetitiva cada semana, vive algo de eso, de esas sensaciones, de esas actitudes, de esas patologías, tiene un trauma prenatal. De hecho, de 10, 6, 7 personas tienen un trauma prenatal y no lo saben, que es lo más grave. Y entonces, por eso es que de una manera muy concreta pudo la doctora precisamente darnos esta idea, la doctora Esmeralda, esta idea de la causa de dónde vienen los traumas prenatales, que es efectivamente lo que es lo que cura la terapia de palingénesis, que les voy a hablar un poquito sobre ella, resumidamente. La palabra palingénesis viene de dos vocablos, ¿sí? De palin, nuevo, y génesis, nacimiento. Significa entonces volver a nacer. Se decía Jesús el Cristo que para entrar al cielo había que volver a nacer. Y decían los discípulos, ¿y tengo que regresar al vientre de mamá? No, tiene que recordar el vientre de mamá, cuando estuvo ahí. Y bueno, difícilmente nos acordamos lo que hicimos hace una semana, ¿no? ¿Alguien se acuerda la tercera, cuarta semana del vientre de mamá? Cuando estuvo ahí, yo seguro que ya no. Pues esta terapia busca recordar esos engramas negativos que quedaron guardados, atrapados en las células madre. Desde antes de que se formara el cerebro, las células madres guardan esos registros de esos impactos, de esos traumas, que pueden ser físicos, emocionales, mentales, sociales inclusive, ¿no? Pero ¿cómo nace esta terapia? Es muy importante. ¿Quién la creó? ¿En qué consiste y de qué manera no solo nos ayuda a resolver los traumas prenatales, que es uno de los principales conflictos que tiene el ser humano y que la mayoría de las veces no lo sabe, desconoce totalmente que los tiene y hace una terapia y hace otra y otra y se mejora y vuelve otra vez a aparecer esos síntomas, esas patologías, esas conductas, vuelve, dice, ya no voy a permitir que me abusen de mí, que me agredan, que se aprovechen de mí, ya no, y vuelve otra vez a justificar al agresor. Conductas como esa, conductas suicidas, conductas asesinas inclusive. Me ha tocado trabajar con todo ese tipo de conductas, ¿sí? Más de 70,000 casos y más de 22,000 regresiones he dado. Después de esa ya perdí la cuenta. Les he aplicado a los seres humanos que traen algún trauma. Ahora, no se ocupa tener un trauma para vivir esa experiencia, que es una experiencia liberadora de palingénesis, una terapia, no es una terapia nueva, aunque se empezó a aplicar en los años 54, 60, cuando empezaban las investigaciones más sobre el vientre materno y la conducta del bebé dentro de él. Pero esta terapia es muy antigua, la palingénesis. Es súper importante que lo sepan. Tiene más de 3,000 años. La terapia de palingénesis, solo adaptada a la época que vivimos actualmente, con pequeños ajustes, se aplicaba en la India para curar los 8 cuerpos, para limpiar y curar los 8 cuerpos que manejan en la India. Eh, el creador, más bien el adaptador de este sistema aquí a América, fue un psiquiatra de Estados Unidos, Leonard Orr, un gran investigador que se fue a la India y a buscar a la gente más feliz y descubrió qué practicaban y cómo se sanaban ellos. Y descubrió esta técnica. Él la empezó a aplicar en su propia vida desde el 1954, empezó a ver
cómo podía tener recuerdos del vientre materno sin estar en un estado hipnótico, porque mucha gente cree que hacer una regresión al vientre materno implica ser hipnotizado. No, simplemente se ocupa estar en nivel alfa de la mente. El nivel alfa de la mente es como cuando usted se despierta, recién despierta y todavía está medio dormido, medio dormida y media queriendo conectarse con la realidad. Está en nivel alfa. Cuando está leyendo un libro, está en nivel alfa la mente. Se está concentrado en ello que se olvida, oye lejos todos los demás ruidos y a las demás personas. Cuando usted se relaja, cuando hace yoga y se relaja, está usando el nivel alfa de la mente. El nivel alfa de la mente permite estar consciente de todo y recordar cosas ya aparentemente olvidadas que están guardadas en el inconsciente. Esta terapia, entonces, la trajo Leonard Orr desde la India, hizo una pequeña adaptación, empezó a vivirla, descubrió un método de respiración que se llama la respiración circular. A través de ella la persona puede entrar a ese nivel alfa y puede recordar todo, todo, absolutamente todo quedó guardado desde las células madres hasta lo que hay guardado en nuestro cerebro, de cualquier etapa de la vida. Esta terapia trabaja no solo con los traumas prenatales, trabaja con cualquier etapa de la vida. Libera aquellas traumas precisamente que se vivieron en las diferentes épocas. Por eso se le conoce como la terapia reina. Entonces él la empezó a practicar en la bañera, primero en agua, bajo en la bañera y bajo la regadera, empezó a hacer respiraciones, se le conoce como la respiración circular a través de la boca y logró entrar en recuerdos del vientre materno. Empezó a perfeccionarla y después la sacó y la aplicó a dos maneras, se aplica en dos maneras, en seco y en agua. Usted puede vivir esta experiencia de esta terapia. La de seco es acostado en el piso, boca arriba, se relaja la persona y empieza a hacer, después de la relajación, empieza a hacer la respiración circular que consiste en dos tiempos, es inhalar por la boca y exhalar por la boca. Casi es muy poco común que se aplique esta respiración. Se le conoce circular porque hay solo inhalación y exhalación, no hay retención. No hay retención, es una continua inhalar y exhalar por la boca. Desde luego, esto requiere un entrenamiento. Se parece fácil, pero si usted lo hace, se puede marear. Si lo hace sin un apoyo de alguien, porque puede entrar en otros estados más profundos, inclusive. Puede irse hasta otras vidas pasadas, ¿no? ¿En qué consiste? Tres elementos fundamentales. En estar relajado, en estar haciendo la respiración, escuchar una música que se pone para llevar esos ritmos respiratorios, para entrar a esos niveles y recordar lo que sucedió, esos engramas negativos que quedaron registrados desde las células madres, y sabemos que en una célula madre, el óvulo, el espermatozoide, de alguna otra manera, son como unas células madres que registraron toda la información. Todo ese proceso lo registraron, queda ahí registrado. Entonces, hay dos tipos de terapias de palingénesis, una en seco, usted está acostado o acostada y se relaja, empieza a respirar por la boca, después de un tiempo se le acerca el facilitador, le lleva su mano a su pecho y le presiona para liberar esos recuerdos dolorosos que quedaron grabados ahí, y después de eso le ayuda a nacer, hace el simulacro del nacimiento, de cómo nacer, ¿sí? Hace ese simulacro que es una sensación, y para aquellos son una sensación real que se siente como cuando se nació. En realidad, y si nació por cesárea, no tiene la experiencia de nacer por vía natural y usted vive esa experiencia, así de que esto es muy importante. Existen también los traumas de nacimiento, son más de 14, 15 traumas, ¿sí? De nacimiento. Pero esta técnica entonces abarca dos formatos, dos sistemas. Uno en seco, que se recomienda hacerlo las primeras 10 en seco para luego hacerlo en agua, que es una experiencia más cercana todavía al vientre materno, ¿sí? Y bueno,
Eh, ¿Cuál es el objetivo y la finalidad de esta técnica? Es ayudar a las personas a liberar cualquier trauma prenatal y cualquier trauma de cualquier tipo. Por eso se le conoce a esta técnica como la terapia reina. Trabaja con cualquier aspecto de cualquier trauma en cualquier etapa de la vida, desde el vientre materno. Inclusive puede ir a trabajar a otras vidas pasadas. La persona, después de cierta cantidad de prácticas de esta técnica, generalmente se ocupan 3 o 4 máximo para sanar una persona en situaciones vividas desde el vientre hasta la actualidad. 4 o 5 máximo. Pero si una persona empieza, sigue practicando más, va entrando a recordar cosas pendientes de otras vidas y llega a un momento a tener una experiencia mística profunda. Ahí el fundador de este sistema, Leonard Orr, recomienda vivir 10 mínimamente para experimentar y limpiar los 8 cuerpos. En la India se era utilizada y sigue siendo utilizada esta técnica para aquellos iniciados que iban a ser iniciados en el mantra yoga para que pudieran liberar y purificar sus 8 cuerpos antes de empezar a emitir los sonidos del mantra y recibir las enseñanzas del labio oído de su gurú. Esta técnica era aplicada en la antigüedad y en la actualidad también sigue siendo aplicada en la India. De esa manera se curaban también. Antes de la llegada de la psicología, ellos se curaban con esta técnica. Y es una técnica que tiene un profundo significado y un trabajo interno muy fuerte, porque se trabaja, para aquellos que conocen un poco de yoga, se trabaja con el canal central Chuchuma. Tenemos Ida y Pingala y Chuchuma, el canal central por donde sube la energía de Muladhara hasta Saharara Palma, que es el, el, el loto el chakra de los 1000 pétalos, ¿sí? De los 1000 pétalos, está en la coronilla. Se hace un trabajo muy fuerte con esto. Desde luego es recomendable siempre que tenga un facilitador, no hacerlo usted independientemente, porque requiere de un proceso de cuidado. Cuidado para que usted haga su trabajo con la seguridad. Pues, no se recomienda hacerlo solo, no lo puede enseñar si usted no ha sido formado en este sistema. Para formarse en este sistema se requiere mínimamente un año. Para esta técnica, un año se requiere, ¿sí? Mínimo, y aprender más de 31, 40, 34 técnicas que les enseñé a quienes los formé para que pudieran aplicarla. Se requiere esa formación. Esta técnica, de hecho, van a encontrar muy poca gente que la aplica porque se requiere una formación. Al que algunos son muy atrevidos y reciben un curso de un fin de semana y ya la aplican. Tengan cuidado con esas personas porque no conocen bien la técnica. Tienen que ser personas que han sido formadas y que han vivido ya muchas veces la regresión al vientre. En mi experiencia personal, yo ya perdí la cuenta después de 100. Yo he entrado al vientre materno más de 100 veces y recuerdo semana por semana todo lo que vivió mi madre. Incluso recuerdo cosas que no están escritas en los libros, como cuáles. Entre el tercero y cuarto mes hay una gimnasia que el bebé hace, una gimnasia, es un sistema de gimnasia que él hace de 14 movimientos y yo los tengo grabados y los tengo escritos, esos 14 movimientos, cómo los hace el bebé. Es una gimnasia que hace dentro del vientre materno. Eso no está en los libros. Entonces yo recuerdo, desde mi primera experiencia que tuve, recordé muchas cosas y seguí recordando cada vez que entraba, seguía recordando cosas y uno puede. De hecho, manejo una técnica que se conoce tal vez, es que puedo llevar semana por semana a recordar todo lo que vivió usted dentro del vientre materno. Pero esta técnica, pues, es desde luego una técnica muy valiosa, se le considera pues, la terapia reina, porque aquí entra porque entra. Aquí no se puede evadir. En otras terapias puede engañar al facilitador, pero en esta técnica entra porque entra.
definitivamente. O sea, es funcional y se puede trabajar hasta con niños también. Yo he trabajado con niños de 7 años, o de 6, de 7. Desde luego, la aplicación de la técnica tiene una variante nada más, ¿sí? Pero se ha trabajado y se resuelven muchos conflictos que se tienen. Con una primera experiencia usted tiene un cambio en su vida. Lo decía la doctora al principio, ella tuvo esa experiencia. La primera que hizo le modificó muchas cosas de su vida, le acomodó algunas cosas que estaban ahí desacomodadas, y luego nos compartirá un poco más de esa parte. Y bueno, entonces, esta técnica consiste en respirar por la boca estando relajados. Y inclusive en el agua hay que estar relajados, ¿sí? Hay dos formas de trabajar en el agua esta técnica, uno boca arriba y otro dentro del agua. Con un snorkel se puede vivir la experiencia con un snorkel, está respirando por la boca. De hecho, algunos artistas músicos tienen que respirar por la boca. Cuando el bebé nace respirando por la boca, no por la nariz. Usted está cerca de un bebé, escúchelo respirar. Cuando alguien va a morir, también respira por la boca. Cuando alguien está en una fase terminal y va a morir, empieza a respirar por la boca, empieza a vivir a recordar todo lo de su vida. Y esta es una técnica que nos ayuda a liberar cualquier trauma que traigamos. Cuestiona cualquier agresión, no solo del vientre materno, sino de cualquier etapa de la vida. Y se manifiesta y se puede hacer en dos formas, una en seco y otra en agua. Se recomienda ver hecha en seco primero para luego hacer en agua. Algunas mínimas, unas 4 o 5, son importantes. Entonces, esta técnica realmente se le considera como un patrimonio a la paz del mundo porque esta, esta terapia puede sanar conductas asesinas, conductas suicidas. Yo les puedo compartir que he trabajado con suicidas, con si les saco cuentas, fácil, unos 200 gentes con tendencias suicidas. He trabajado con ellos y liberado ese trauma. Personas que ya lo habían intentado 14 veces, morirse, ¿sí? Morirse. O conductas asesinas, personas que ya mataron a otros. Me los llevaron a mi consultorio. Un joven, por ejemplo, me llevaron un joven de 16 años, estaba en la secundaria y se llevó la pistola del papá y uno lo agredió y sacó la pistola y lo mató. Estuve en la correccional, después la mamá me lo llevó y trabajamos. Tenía un trauma prenatal con conductas asesinas, ¿no? Hay gente que usted ni siquiera se imagina que tiene conductas asesinas. Y bueno, eso luego voy a compartir en mi siguiente libro que voy a sacar sobre los secretos de los famosos desde el vientre materno. Así se llama el libro, donde usted va a descubrir cosas increíbles de los famosos, ¿no? Como seres humanos también tienen traumas prenatales. Los traumas prenatales no respetan ni reyes, ni príncipes, ni papas, ni gobernantes de ningún tipo, ni personas pobres, ni ricas. A todos por igual les pega, no discrimina. Y esta técnica, la verdad, vale la pena. Aquí, bueno, algunos de ustedes que están aquí, pues ya vivieron esa experiencia. Y algunos ya han hecho 1 o 2 veces, otros 5. Unos hoy se van a dar la oportunidad porque vamos a tener la oportunidad de dar un taller en Pachuca este fin de semana, este domingo, es domingo 21. Esperamos formar ese grupo y luego tenemos en mayo, por ahí tenemos en Cuautla también, ¿verdad? Así de que ese es una experiencia en grupo es muy bonita y luego pues puede trabajar individualmente. Yo les recomiendo que la primera que vivan, traten de vivirla en grupo. Un trabajo de grupo es un trabajo muy bonito porque se hace una preparación. Se trabaja todo un día y en las mañanas se prepara a la persona para que cuando haga su experiencia de regresión al vientre no tenga distractores de algunas situaciones vividas de otras etapas de su vida. Y entonces, pues, en concreto, esta técnica
Se le conoce pues como la terapia reina porque trabaja profundamente y a través de la respiración que nos conecta con la vida. Inyecta vida y saca muerte. Inyecta vitalidad, saca enfermedad. Inyecta luz y saca oscuridad. Inhalar por la boca con su respeto y cuidados que debe de tener, este, ayuda, genera carga de mucha energía, da mucha energía, mucha luz al cuerpo, mucha salud, vitalidad. Recuerdo que hace unos años di un taller para allá, para la parte norte de México, y entró una persona como de 80 años y ya les di la regresión, le dije, tenga cuidado, esto ya solamente lo pueden practicar aquí. ¿Y qué creen? Me habló después de una semana la señora. Me siento muy bien. Le digo, no, le hablo para decirle que me siento muy bien. La practico todos los días, esta respiración, y me siento llena de energía. Le digo, párele, porque si no se me va a alocar y se aloca de más, ¿no? Entonces, se tiene que regular, es una respiración no peligrosa, es una respiración que tiene que tenerle uno respeto, tiene que ser regulada adecuadamente y tiene que tener usted un asistente para estarla guiando. Esta terapia no se puede hacer a distancia, porque tiene que estar ahí para ver sus reacciones, sus movimientos físicos, un movimiento de la cara, lo que está viviendo la persona internamente. Está leyendo el cuerpo de la persona. Entonces, es una terapia que vale la pena experimentar. Ahora, aunque usted no tenga trauma prenatal, aunque usted no se haya sacado la carta natal y vea que si tiene planetas en la casa 12, en el área donde es el vientre materno, en este sistema podemos ver en qué mes del embarazo fue el trauma y qué lo ocasionó. Esto ha sido algo que precisamente es uno de mis pues, aportes que yo he hecho al mundo. En el libro está escrito más de 40,000 casos estudiados y 2,500 sistematizados en el libro. Son 2,000 y 1,000 a fondo estudiando sus comportamientos. Así es de que es un trabajo que se ha hecho y que vale la pena que ustedes lo vivan esta experiencia. Esta terapia tiene más beneficios. Bueno, ¿quién no puede practicarla? Solo hay tres contraindicaciones. Las embarazadas no pueden practicarla. Personas con tratamiento psiquiátrico tampoco, porque está alterado su sistema nervioso. Sí, y se puede disparar un brote de esquizofrenia, un brote de neurológico, puede haber una situación de desequilibrio. Y las personas recién operadas que tengan 2 meses o 3, son las únicas que no pueden hacerlo. Yo he trabajado con personas de 80 años, personas en silla de ruedas, ¿sí? En silla de ruedas, personas con capacidades diferentes, incluso con personas con autismo. Trabajé una vez con una niña. La mamá la llevó y vio a la niña todo el proceso y después con señas me dijo, yo quiero hacerlo. Con señas me dijo y le entendí. Le dije a la mamá, ¿usted autoriza? Pues ella quiere. ¿Qué hacemos? Pues que lo haga. Lo hacemos con cuidado y con autismo y hizo una regresión. Tenía como unos 10 años la niña. He trabajado con niños de 6 años, 7, recientemente aquí también en Cuautla trabajamos con unos niños y con los adultos. Los niños son más fáciles porque no traen tantas cargas que traemos los adultos. Los adultos traemos muchas capas que hay que quitarlas, como la cebolla hasta llegar al corazón y liberar muchos recuerdos que vamos acumulando con los años, consciente o inconscientemente. Entonces, esta terapia les puedo decir que realmente vale la pena vivirla, esta experiencia, pero el pero es que tiene que ser con alguien que así haya sido formada por el sistema de Leonard Orr. Yo me formé con uno de los primeros discípulos, uno de los primeros discípulos que tuvo aquí en México. Leonard Orr vino aquí a México y formó
formó alrededor de 30 personas. De esas 30 personas, solo 5 se dedicaron a aplicar esta técnica. Sí, solo 5. Así de que de esos 5, mi maestro fue precisamente, y su esposa fueron psicólogos precisamente, que me transmitieron la formación y nos transmitieron también como a 30. Y de esos 30 nada más 3 nos hemos dedicado a transmitir esto y a practicarlo, ¿no? Que es muy importante. Así de que, en verdad, para terminar, le puedo decir que esta técnica de palingénesis es una técnica liberadora de cualquier estado emocional negativo que traigamos, cualquiera, porque trabaja no solo con el vientre materno, trabaja con cualquier otra etapa pues toda o estado o frustraciones o traumas que hayan tenido las personas, ¿sí? Incluso agresiones sexuales que han tenido. Hay gente que no recuerda sus agresiones sexuales porque están tapadas, guardadas en el inconsciente. Una vez di un taller y de ese taller salieron 4 personas que recordaron a su agresor con detalles y fueron a reclamarle y se armó la revolución. Sí, se armó la revolución, pero ni modo. A veces se tiene que salir las cosas que están guardadas. Así de que todos tenemos alguna tendencia. Si nacimos con un trauma prenatal, traemos una tendencia y es repetitiva. Cuando es repetitiva es que es un trauma prenatal. Cuando es esporádica ya, las tendencias suicidas todas las tenemos. En alguna etapa podemos ver. Pero cuando alguien tiene una tendencia suicida 2 o 3 veces por semana, entonces esa persona termina haciéndolo. Yo he atendido muchas personas con tendencias suicidas, jovencitas de 15, 16 años que ya intentaron suicidarse 2 hasta 3 veces, ¿sí? Y que se han curado completamente, ya no volver a intentarlo, ¿no? O conductas asesinas también. Hay gente que las tiene y no las saben. Sí, hay gente que dice, es que mira, esta persona es muy tranquila y de repente se sabe que mató a fulano, sultano, o mató a toda la familia, ¿no? Y luego se mató él. O conductas suicidas como las que hacen los terroristas, ¿no? Los terroristas tienen conductas suicidas, ¿no? A nombre de su Dios, matan mucha gente muriendo ellos como héroes, ¿no? Y hay trabajos suicidas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de un laboratorio, ¿sí? Un laboratorio donde se trabajan sustancias tóxicas o sustancias muy contagiosas. Es un trabajo de alto riesgo. Deportes de alto riesgo no son para aplaudirse, son conductas suicidas. El que hace deportes de alto riesgo tiene conductas suicidas y las tiene escondidas. Tarde o temprano, en los deportes de alto riesgo, ahí quedan. ¿Eh? Trabajos de alto riesgo, como, pues, por ejemplo, ser policía, ese es un trabajo de alto riesgo. ¿Sí? Estar, ser chofer de camiones es un trabajo de alto riesgo. No hay chofer de camiones de trailers que no les haya pasado algo. ¿Sí? Que hayan vivido ya no vivido experiencias difíciles en la carretera. Hay muchos trabajos de alto riesgo. La gente inconscientemente los busca, ¿no? Busca. Entonces, de esos 10 traumas prenatales, estas 2 conductas son fuertes. Y otras que hay más también, que la gente no avanza en la vida, está atorada. Y le hacen terapias de muchos tipos y no avanzan. Pues esta terapia pues les permite tener resultados desde la primera sesión. Así es de que vale la pena. Entonces este domingo vamos a tener en Pachuca, este domingo, y ojalá los que estén cerca de Pachuca o vivan ahí se puedan regalarse la oportunidad de vivir esta experiencia un día donde hagamos un proceso de preparación para que usted viva su experiencia de palingénesis profunda sin distractores de ninguna etapa de la vida. Lo preparamos para que entre a esa experiencia que vale la pena. Hacer esta experiencia recupera de entrada la autoestima. La autoestima la recupera de entrada.
nada más. Y libera lo más que puede de algunas cosas que le están estorbando para su crecimiento personal. Y se considera esta terapia como una portadora de la paz para el mundo. Si toda la gente la practicara, fuera más tranquila, ¿sí? Fuera más tranquila. De hecho, hay un proyecto eh, que firmé, pertenezco a una asociación que está vinculada con otra asociación de Estados Unidos, la Asociación Prenatal y Perinatal de, de los que yo soy fundador. Y hicimos un proyecto para presentarlo en el gobierno de Sinaloa, en aquel martes negro que hubo hace algunos años antes de la pandemia, donde el narcotráfico se apoderó de la ciudad. Presentamos un proyecto a un, a un área del gobierno y ese proyecto, bueno, incluso se quedó firmado para generar a 15 años embarazadas más conscientes de su proceso y con un ambiente más agradable de su entorno para poder generar seres humanos menos violentos. La gente que es violenta, es agresiva, conductas asesinas, suicidas, la mayoría de ellas nació desde el vientre materno. Y no por culpa de la mamá, sino por circunstancias, como lo dijo la doctora, el 50%, yo diría, el 30-40% le corresponde a la mamá cuidar. Y los demás se reparten entre la familia y la sociedad, sí, que contribuyen a que las cosas, a no facilitar un trabajo natural de una embarazada. Y inclusive en meses pasados estoy elaborando una ley, presentarla que se acepte una ley para proteger más a las embarazadas todavía, a pesar de los avances que tenemos científicos, no sean, seguimos haciendo seres humanos cada vez más complicados, en vez de ser los más sanos y menos complicados, con un chip más complicado cada vez, ¿sí? Y con una situación de salud más deteriorada que incluso en generaciones anteriores. Tenemos, por ejemplo, la situación de hoy de los jóvenes que tienen, por ejemplo, que tienen eyaculaciones precisamente de espermatozoides como si fueran personas de 50 años, con muy poca cantidad de espermas. Y por eso hay mucho problema también de fertilidad también en la mujer, ¿sí? La mujer está muy intoxicada, muy cargada de trabajo, muy estresada y hay mucho desgaste también. La mayoría de las mujeres modernas actuales, jóvenes, no tienen mucha contracción a la hora de nacer sus bebés y terminan siendo cesáreas, muchas de ellas. Su sistema hormonal está muy adulterado, muy atrofiado, por a veces también por las desveladas, se desvela mucho, los jóvenes de hoy se desvelan demasiado. Y el sistema de vida que llevan influye mucho también en los procesos, ¿no? Pero bueno, finalmente les digo que esta es una terapia que vale la pena experimentar. No me crean, no acepte, simplemente experimente, vive una experiencia y si usted tiene la oportunidad la puede vivir ahora, este fin de semana en Pachuca, si vive cerca alrededor de ese estado, dése la oportunidad, déjenos aquí sus datos o ponemos aquí su teléfono, doctora. Vamos a trabajar este fin de semana en Pachuca. Aquí nos va a poner en el chat la doctora su teléfono para contactarla si desean vivir esa experiencia en el estado de Pachuca, ¿no? Tendremos otra posterior en mayo en Cuautla, Morelos también, y otras por ahí en León y en el norte del país, ¿sí? Por ahí en Culiacán, Hermosillo, se están haciendo algunas, preparando, ¿no? Y otras por Querétaro que estamos pendientes. Bueno, concretamos con esto porque hay algunas preguntas que quedaron ahí y le hacen a la doctora también y otras que me pueden hacer a mí ya para terminar. Le dicen que qué tanto puede afectar los eclipses, doctora, dicen, en el embarazo o este eclipse, ¿sí?
A ver, el eclipse Claro, pasado también pudo haber influido en las mujeres embarazadas y en el bebé de gestación que estándose. A ver, doctora. sí, claro que sí, maestro. ¿Eh? Todo, al final del día, todo influye. Ujú. Pero también, ¿se acuerdan? Veíamos en la gráfica, ¿no? Que está como esta parte en donde, pues, todo el entorno social y el entorno biológico en donde se desarrolla, el embarazo, pues va a tener un impacto en el bebé, ¿no? Entonces, tiene que ver obviamente con el fenómeno astronómico como tal, pero también tiene que ver con el entorno en el que la embarazada vive la experiencia. Obviamente, un eclipse en donde la mujer lo vive, bueno, veíamos ahí algunos traumas que están relacionados con eventos, pues sí, del entorno, geográficos, orográficos. Em, y obviamente, pues si le sumamos como esta parte del miedo que pueda generar o la incertidumbre, ¿no? De todo el entorno, cómo lo vive, pues obviamente que sí, o sea, tiene toda la capacidad de generar pues un impacto, ¿no? Al desarrollo del bebé. Así es. Imagínense ustedes ahora con la pandemia, las embarazadas. ¿Qué creen cómo vivieron su embarazo? Con angustia, ¿no? Con miedos. Y vamos a tener una generación dentro de 15 años, 10 años, bueno, más ser más exactos, 11 años, una generación de jóvenes con muchos trastornos psicológicos, con muchos traumas prenatales. Vamos a tener una generación muy pesada que se generó por la pandemia. La mujer embarazada normalmente tiene sus escapes, irse al trabajo, estar sola un rato en su casa y ahora no pudo estar sola y ni se pudo ir a trabajar, tuvo que trabajar desde ahí y aguantar a toda la familia, imagínense, y los miedos y los contagios de la familia, las muertes de seres humanos cercanos, de parientes, de amigos, ¿no? Entonces, realmente los embarazos que se generaron en esta pandemia fueron millones en el mundo, van a ser una generación bastante difícil. Y debe de prevenir, los gobiernos deberían de prevenir esta situación, ayudando hay un proyecto que les decía que echamos a andar, eh, la maestra Chayito, que así le llamo yo, maestra que fundamos esta asociación donde estamos conectados con una asociación internacional de Estados Unidos. Este proyecto es ayudar a educar a las mujeres embarazadas y crear los ambientes adecuados, ¿no? Para generar mujeres en un proceso de embarazo más consciente y podamos mejorar la especie humana, porque en verdad, estamos haciendo seres humanos muy, muy dañados. Últimamente se están haciendo, ¿sí? Si nosotros criticábamos a la gente de hace 40 años, pues estaban más sanas, guardaban hasta reposo después del parto, hasta 40 días las atendían. Hoy la mujer moderna de hoy, al día siguiente casi que parió, ya se va a trabajar casi. Ha habido muchos cambios y del ambiente, de situaciones sociales y demás. Entonces estamos ante una situación que el ser humano tiene que estar mejor. Y primer paso es evitar traumas prenatales. En mi libro vienen las, los elementos que se tienen que hacer. Al final del libro vienen las cosas que una embarazada debe de prevenir para evitar traumas prenatales en su bebé. Así es de que prevenir es mejor que curar, pero por los que ya están dañados, pues bienvenidos al taller de palingénesis que vamos a tener este fin de semana. Si usted está interesado, puede poner aquí, comunicarse con la doctora que está coordinando desde Pachuca este taller. Y bueno, de mi parte, agradecer a la doctora también. Creo que no hay
Ya algunas preguntas, si hay alguna, la pueden hacer directamente. eh, Vamos a compartir esta grabación en los grupos donde se difundió. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, sí. Dice, ¿dónde puedo encontrar mi libro? Bueno, mi libro es directamente conmigo. Le voy a poner mi teléfono y se comunica conmigo. ¿Sí? Estuve precisamente en semana de Pascua, presenté mi libro y hice una terapia en Colombia, en la ciudad de Palmira. He trabajado con 70 gentes, estudiantes, en un trabajo eh, con estudiantes de último semestre de la carrera en la Universidad de Río Verde de Justo Sierra. En esa universidad trabajé y trabajé con un alumno que estaba en silla de ruedas. Dije, y me dijo, es que yo no lo voy a hacer, ¿no? Le dije, sí lo vas a hacer. No importa que no tengas piernas, tú lo vas a hacer. Se aventó al piso y empezó a hacerlo. Dice, después de su experiencia fue muy grata. Dijo, jamás me había sentido tan liberado en toda mi vida. Entonces vale la pena trabajar y esta es una terapia muy noble, pero solo debe ser recibida por personas que han trabajado, han hecho esa parte de su formación, porque hay que hacer las cosas bien. Y eso implica trabajar, aprender la técnica que se requieren, aprender 31 técnicas antes de esa, 31 técnicas que les tuve que enseñar para que pudieran aplicar esta, porque desde que la persona empieza su proceso hay un seguimiento, hay una lectura de su cuerpo que va marcando lo que está viviendo cada persona. Así es de que, bueno, con esto yo concluyo y agradezco a la doctora, ¿sí? eh, su, su participación en esta, doctora Esmeralda, María Esmeralda, ¿sí? ¿Y algún mensaje antes de terminar? Bueno, Adelante. pues sí, gracias, maestro. Bueno, les decía al principio que a nivel personal, para mí sí fue, híjole, un cambio radical. Una, pues saber, pues de dónde venía como todas esas situaciones, personales, el por qué no lograba avanzar en algunos, aspectos, de mi vida personal, el entender de dónde, venían y sobre todo el tener el acceso a una terapia que pudiera pues ayudarme a superar esta parte, pues definitivamente cambió la vida, ¿no? O sea, les decía, obviamente en el camino, sobre todo pues si tenemos de estos traumas prenatales que son como más que incómodos, son problemáticos o que son severos, pues o sea, definitivamente cuando llegamos aquí ya pasamos por un montón de procesos, de terapias, de alternativas de sanación y bueno, no estoy diciendo que que pues bueno, que solamente haya una, ¿no? Que que sea como la definitiva, pero en mi caso, pues esta terapia fue la que sí hizo un antes y un después en todos los aspectos, ¿no? Y sí, o sea, la verdad es que durante la capacitación, el diplomado que nos dio el maestro y ya ahorita con la aplicación ya de varios de los compañeros que tomamos el diplomado, pues siempre ha sido ya con acompañamiento del maestro Rubén, con seguimiento, o sea, se hace la sesión de terapia, pero además se da un seguimiento después del taller con la finalidad pues de ir viendo y guiando un poco a lo mejor esta parte de la experiencia, no dejarlos pues sí, ¿no? O sea, como bueno, ya procesa tú lo que hayas procesado, sino realmente pues hay un seguimiento después de la sesión.
Sí es muy diferente cuando se hace la terapia de manera individual a cuando se trabaja en un grupo. Las sensaciones, pues sí, como esta parte de del cómo nos permitimos vivir la terapia cambia. Creo que sí también es es muy valioso a lo mejor poder tener estas dos experiencias a nivel de grupo, a nivel personal. Y sobre todo, pues bueno, nuevamente extenderles la invitación que creo yo que tiene mucho que ver, o sea, como a mí me funcionó y como ya había buscado un montón de maneras de superar estas situaciones de vida que estaba yo atravesando, y de pronto encuentro esta terapia y de la mano del maestro Rubén, pues empiezo ya un proceso ya más consciente y ahora sí, hacia esa parte de sanación. Pues yo creo que es lo que más nos motiva, ¿no? El poder compartir una alternativa más de sanación, una alternativa que, pues, les digo, desde mi perspectiva, de verdad, fue un antes y un después. Pues es como mucho en este sentido, o sea, de acercar a todos esta manera de abordar nuestra salud de manera, pues, integral, porque sí, o sea, se mueve, pues bueno, lo que ya traíamos del vientre materno y las cosas que fuimos acumulando en el camino, ¿no? Entonces, pues la intención es esa, es como, pues contribuir, ¿no? A buscar una sociedad cada vez un poquito más sana, cada vez un poquito más feliz, y pues sí, quitar esas cosas que nos limitan para llegar a nuestro máximo potencial. Entonces, pues ahí está la invitación, los esperamos en el taller o en la terapia individual. Claro, si no es una otra, pueden serlo. Pero bueno, ahorita tenemos lleno Pachuca, ya no puedo aceptar ni uno más en terapia individual, pero sí en el taller, los que gusten, todavía tenemos espacio. Nos preguntan aquí el horario del domingo, va a ser de las 10 de la mañana a las 8 de la noche, con un espacio para comer, desde luego. Buscaremos la manera de comer ahí para que no se nos vayan a otro lado. ¿Sí? Bueno, entonces, pues, de mi parte, agradecerte a ti, doctora, María Esmeralda González, su participación y su entrega también a este trabajo, porque vamos juntos ayudando a la gente a que estén mejor. Y nuestra idea es ayudar a la gente a que estén mejor. Y esta experiencia de esta terapia que se llama palingénesis también se le conoce como reverting o renacimiento, que es lo mismo. También pueden investigar y conocerla, pero no cualquiera la puede aplicar. La debe de aplicar si no tiene una formación adecuada. Entonces, muchas gracias, que tengan una excelente noche y bueno, los esperamos aquellos que se animen. Si viven retiradito pueden ir, les sirve de paseo y conocer Pachuca, es muy bonita la ciudad. Los bosques están cerquitas, muy cerquitas, a 20 minutos y ya está en el bosque usted. Un día vamos a hacer una ahí, sería muy bueno hacerla en el bosque, la regresión. ¿Cómo ven? Bueno, por lo pronto los esperamos ahí y si y están en otra ciudad y quieren que se haga, también los podemos coordinar para hacerlo en otra ciudad. Muchas gracias, que tengan una excelente noche y nos vemos próximamente. Y si no tienen la oportunidad de hacerla una en grupo, hágala individual mínimamente. ¿Ok? Pero vívala. No se Sí. quede con la duda si esto funciona o no. Mientras no la viva, no puede decir nada. Aunque Ujú. digamos que esta es lo mejor que hay. Bueno, es una de las mejores alternativas. Yo hasta ahorita conozco muchas técnicas psicológicas y de liberación emocional, pero esta no la cambio. Sí. Esta es muy efectiva, muy efectiva. Y rápido tiene resultados. No hay que esperar mucho. La misma primera sesión que usted tiene saca una gran cantidad de cosas. Así de que anímese y lo esperamos. Esta no se puede dar por línea. Esa tiene que ser presencial y tiene que ser vivida ahí. Así de que los esperamos. Muchas gracias. Buenas noches, ahora sí.
Gracias, doctora, por su participación y a ustedes que nos hicieron posible este diálogo, esta plática, que sé que es información muy valiosa, ¿no? Entonces, pues los esperamos y los que no tengan mi libro, pues lo pueden, ahorita le puse mi teléfono ahí. Gracias y buenas noches. Gracias, maestro. Muchas Buenas noches. gracias. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y a ti. Voy a Envié la esperar un grabación. poquito para ver si no han copiado el teléfono. Si alguien desea un libro, le hago llegar a su casa el libro sin pago extra. Así es de que estoy en oferta. Ya me quedan pocos libros, así de que aprovechelos. Muy bien, gracias.